Álgebra clase número 11 corresponde a formas cuadráticas en R2. Vamos a ver cónicas, rotación de cónicas y rotación y traslación de cónicas. Vamos con una definición, llamamos ecuación cuadrática en dos variables a la ecuación que tiene coeficiente x e y cuadrados y tiene coeficiente x, y. Pueden ser 0 los coeficientes a, b, c y d, ¿sí? Pueden no tener coeficiente x, y, pueden no tener coeficiente y cuadrado, ¿sí? Pueden desaparecer algunos de estos coeficientes. Lo que no pueden ser es en simultáneo a, b y c, todos ceros. Bueno, a partir de la ecuación cuadrática en dos variables, si nosotros le quitamos a d el concepto de constante y lo asignamos como una variable, definimos una forma cuadrática, ¿no? Arriba tenemos una ecuación cuadrática porque d es un valor fijo, y abajo tenemos una forma cuadrática, ¿no? Porque es una estructura polinomial, sin estar igualado a una constante. Lo que vamos a hacer es pasar la forma cuadrática a una estructura matricial. Para eso vamos a descomponer el término bxy, que se lo llama término cruzado o término de rotación. ¿Sí? Lo vamos a descomponer en un medio de bxy más un medio de bxy. Y ahora, esto pasado a matriz, nos queda el vector fila xy y el vector xy como columna. Acá sería traspuesto acá, ¿no? Sería el vector columna xy y acá el mismo vector traspuesto. Y esta matriz de 2×2 formada por los coeficientes a, b y c. Y lo que vamos a hacer es corroborar que esta estructura matricial coincide con la de arriba. Para eso vamos a empezar por resolver el producto entre la matriz 2×2 y el vector columna. Acá la primera posición es ax más un medio de bi, y la segunda posición acá abajo, la posición 2,1, sería un medio de bx más ci. Y ahora el producto escalar tendríamos que multiplicar la parte de arriba por x y la parte de abajo por y, quedan sumados, ¿no? Sería ax cuadrado más un medio de bxy, estos dos términos, y un medio de bxy, este tercer término, y ci por y, ci cuadrado, que es el último término. Así que efectivamente funciona y podemos pasar la forma cuadrática a esta estructura matricial. Lo que nos va a interesar es destacar que la matriz que nos queda acá, esta matriz que vamos a llamar A, esta matriz cuadrada que está acá, es simétrica. ¿Sí? Tiene coeficientes A y C que provienen de la forma cuadrática, un medio de B, un medio de B, así que es claramente una matriz simétrica. El vector formado por las variables x y lo vamos a llamar B, ¿sí? para simplificar la notación, y acá, como está como fila en lugar de como columna, aparece el B traspuesto. Esta notación matricial, a veces en lugar de escribir B traspuesto por A por B, se escribe A por B por B. Bueno, pueden hacer la verificación y van a ver que también funciona, ¿no? Haciendo primero A por B y el resultado por B nuevamente. Llegan otra vez hacia arriba. Bueno, ¿qué es lo importante? Que la matriz sea simétrica, que esta matriz simétrica admite una diagonalización ortogonal. Si podemos ortogonalizarla, podemos diagonalizarla mediante una matriz Q que sea ortogonal, y bueno, recordemos que una matriz que es ortogonal, su inversa es igual a su traspuesta, ¿no? Eso es lo relevante para la matriz A. Existe entonces la matriz Q ortogonal, tal que puedo multiplicarlo Q traspuesto por A por Q y me da una matriz semejante a la matriz A, la matriz D, que es diagonal y que tiene en su diagonal principal los autovalores de la matriz A, ¿no? Estos autovalores siempre van a existir porque, como A es simétrica, tiene siempre autovalores reales. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es despejar la matriz A de este lado, componiendo a izquierda con Q y a derecha con Q traspuesto, ¿no? Dado que Q es ortogonal, Q traspuesto por Q y Q por Q traspuesto da la identidad, entonces nos va a quedar esta expresión. Y vamos a volver hacia la ecuación cuadrática que habíamos definido como B traspuesto por A por B, donde B era el vector columna de las variables x, y, y acá, como está traspuesto, queda como fila. Y vamos a sustituir en la matriz A Q por D por Q traspuesto. Bueno, vamos a asociar ahora y vamos a hacer un cambio de las variables x, y. Este vector B que contenía a x, y como variable lo vamos a llamar B' a partir del producto entre Q traspuesto y B. Es decir, esa parte que está ahí destacada, Q traspuesto por B, lo vamos a llamar B'.
¿Mm? Me interesa entonces ahora estudiar qué es B traspuesto por Q, así que vamos a tomar este cambio de variable que hicimos y transponer miembro a miembro. ¿No? Por propiedad de la traspuesta del producto, recordemos que al aplicar este traspuesto a los dos factores, invierten su orden. No me va a quedar B traspuesto adelante por Q traspuesto traspuesto. ¿No? Traspuesto dos veces. Y bueno, traspuesto dos veces es Q, es un concepto de identidad. Este B traspuesto por Q, que es lo primero que está acá, los dos primeros términos, son B' traspuesto. Entonces fíjense cómo queda. Queda similar a como estaba acá arriba. La ecuación queda B' traspuesto por una matriz D, que es la matriz diagonal que está acá arriba, por B' traspuesto. Entonces, ¿quién es B'? Bueno, si B era XY, B' es X' Y'. ¿Sí? Estas serían las nuevas variables de esta ecuación cuadrática. Hemos pasado la ecuación cuadrática de variables XY a variables X', Y', y cambia la matriz A por una matriz semejante, que es la matriz D que tiene esta estructura. Entonces, ¿qué pasa? La nueva forma cuadrática viene definida mediante la matriz D y las variables X', Y'. Al desarrollar este producto, nosotros acá hacemos lambda 1 por X' más 0 por Y' queda lambda 1 por X, y abajo queda 0 por X', lambda 2 por Y', y al resolver este producto ahora me va a quedar lambda 1 X al cuadrado más lambda 2 Y' al cuadrado. Fíjense que desapareció el coeficiente, el término que contenía a X y el término cruzado o el término de la rotación. Esta es una nueva forma cuadrática, de alguna manera equivalente a la anterior, pero en nuevas variables. Bueno, los ejes principales es lo último que vamos a definir por ahora, antes de hacer un ejemplo. Tomamos la forma cuadrática, ¿no? En este caso una ecuación cuadrática con un coeficiente de rotación, con coeficiente cruzado, y lo que vamos a decir es que hay un único ángulo tal que relaciona a la expresión cuadrática en variables XY con la expresión cuadrática en variables X', Y'. ¿No? Que hay un único ángulo que relaciona esta expresión con esta de acá abajo equivalente obtenido como vimos en la ecuación anterior. X', Y' son los ejes nuevos, ¿sí? Así como acá, si bien X e Y son variables, también son los ejes X e Y. Acá abajo vamos a tener ejes nuevos que van a ser ejes X', Y', que son los que vamos a llamar ejes principales. Y hay un ángulo, que es este ángulo que menciona, que es el ángulo que forman tanto el eje X con el eje X', como el ángulo que forma Y con Y'. Son la rotación de los ejes canónicos, de los ejes X, Y. Los vectores que dirigen a los ejes X', Y', los vectores directores de los ejes, son los autovectores asociados a la matriz A. Y esos autovectores asociados a la matriz A son los que determinan la matriz Q. ¿Sí? La matriz Q, recordemos que cuando nosotros ortogonalizamos, buscamos los autovalores, buscamos los autovectores, los expresamos como columna para armar la matriz de ortogonalización, la matriz de diagonalización. Recordemos que esos autovectores son base del espacio característico y que pueden no necesariamente ser normales. Entonces, si llegásemos a obtener autovectores que no fueran normales, hay que normalizarlos. Si van a ser ortogonales, porque por ser matriz simétrica, los vectores ya son ortogonales, ¿no? Sobre todo si son autovectores distintos. Si son, autovalores diferentes, los autovectores están obligados a ser ortogonales por los teoremas que vimos en la clase anterior. Si llegase a ser un único autovalor de multiplicidad 2, habría que corroborar que los autovectores asociados, que están obligados a tener dimensión 2, ese espacio, habría que ortogonalizarlos por Gram-Schmidt. Bueno, antes de pasar a esto, vamos a tratar de interpretar todo lo que estuvimos viendo en un diagrama cartesiano. Bueno, vamos a establecer una cónica cualquiera, ¿no? En este caso la cónica es una elipse, ¿sí? Lo primero que quiero que notemos es que ahora voy a rotar esta cónica y van a ver que va a aparecer acá en esta estructura, en esta ecuación, va a aparecer el coeficiente de rotación, el término de rotación, el término que contiene XY. ¿Ven? ¿Sí? Al rotar la cónica, aparece el coeficiente de rotación.
el término XY, término cruzado, ¿sí? Y la rotación de los ejes transforma el eje canónico, este vector rojo que queda acá un poco más oscuro, sería el inversor, el vector 1, 0, que dirige, es el vector director del eje X. Acá el verde un poquito más oscuro sería el J-versor, el vector 0, 1, que dirige el eje Y. Entonces, al rotar la cónica, rotan los ejes, el eje rojo y el eje verde son los ejes principales que hemos definido recién, ¿no? El ángulo que existía, que mencionaba la diapositiva de recién, es el ángulo que forman el eje X con el eje X', que es el rojo, y el eje Y con el eje Y', que es el verde. Ese ángulo, lógicamente, es el mismo medido entre los ejes X y los ejes Y. Y los vectores que dirigen al eje rojo y al eje verde son el U' y el B', que por lo que vimos recién son los autovalores de la matriz A, normalizados. Si no tuviesen norma 1, habría que normalizarlos para que la matriz de diagonalización me quede ortogonal. Tienen que tener norma 1. ¿Sí? Estos dos U' y B' son los autovalores de la transformación. ¿Qué significa eso? Bueno, que lo que nosotros básicamente vamos a hacer con esta cónica es aplicarle un cambio de base. En lugar de medir los puntos de la cónica desde los ejes X, Y, cuando escribimos la ecuación en términos de los ejes X' y', la estamos midiendo respecto de los ejes rojo y verde. Entonces la estamos midiendo como si no estuviese rotada la cónica, sino que como si estuviesen rotados los ejes. ¿Sí? Le estamos aplicando un cambio de base. Por eso se ha definido en la diapositiva anterior el vector B' como Q traspuesto por B. Porque por ser la matriz Q, una matriz formada por vectores, y esos dos vectores son una base de R2, multiplicar a un punto, por ejemplo este punto, por la matriz formada por U' y B', lo que me aplica es lo que produce es el cambio de base. Es una matriz de cambio de base. Además de ser la matriz de diagonalización ortogonal, es la matriz de cambio de base. Permite cambiar las coordenadas del punto P desde las rectangulares canónicas, medirlo desde los ejes negros, hacia las coordenadas de la base formada por U' y B'. ¿Sí? Es importante que tengamos esto en la cabeza porque lo estamos relacionando con lo visto hace algunas clases, ¿no? Con el concepto de cambio de base. Después van a ver que también en los ejercicios nosotros lo estamos utilizando. Bueno, una matriz que es ortogonal, ¿sí? Por propiedad de las matrices ortogonales, tiene siempre un determinante que o bien es 1 o bien es menos 1. Entonces esto va a ser importante a la hora de determinar el comportamiento que tiene la transformación de la cónica. Si el determinante de esta matriz ortogonal es 1, eso significa que la transformación corresponde a una rotación. El eje rojo rotó un ángulo determinado y se transformó en el eje U'. El eje verde, acá el vector verde, rotó el mismo ángulo y se transformó en el vector B'. Es lo que estábamos viendo recién en el dibujo. Este ángulo no tiene por qué ser agudo, ¿no? Volvamos un segundo. Este ángulo lógicamente puede estar ahí, ¿no? O ahí incluso. El ángulo que rota el eje X hasta el eje hasta el eje X' es el mismo ángulo que rota el eje Y hasta el eje Y'. ¿Sí? Ahí. Ese ángulo. Bueno, muy bien. La segunda posibilidad es que el determinante de esa matriz Q sea menos 1. En ese caso corresponde a una rotación y luego a una simetría. Esto es importante porque lo que cambia es el sentido de orientación de positividad del eje. En el caso 1, el eje rojo, acá a ver si se entiende lo que voy a decir, es positivo hacia la derecha y negativo hacia la izquierda. Si yo me paro ahí, justo donde termina el vector U', estoy en 1 del eje rojo. No estoy en 1 de las coordenadas canónicas, ¿no? Porque lo estamos midiendo en otra base. Acá estoy en 1, acá estaré en 2, acá estaré en 3, etc. Acá estaré en menos 1, menos 2, menos 3 sobre el eje rojo. Y sobre el eje verde, acá estoy en 1, 2, 3 y hacia abajo, menos 1, menos 2, menos 3. Siempre en la base U', B'. Cuando hay una rotación y una simetría, el eje verde invierte su sentido de positividad.
Entonces sobre el eje rojo es 1, 2, 3, y hacia la izquierda menos 1, menos 2, menos 3, y sobre el eje verde es 1 positivo hacia abajo, 2 positivo hacia abajo, 3, y hacia arriba queda negativo, menos 1, menos 2, menos 3, porque depende de la orientación del vector de la base. Entonces si es 1 es rotación, y si es menos 1 es rotación con simetría. Vamos al dibujo nuevamente. Esto es relevante porque, por ejemplo, ese punto P que está ahí, si yo quisiese pensar cómo se transforma esta cónica al aplicarle la rotación, yo lo roto y el punto termina, digamos, ahí. Ahora, si le voy a aplicar, además a la rotación, la simetría, este eje B se va a invertir y este punto también va a sufrir la simetría y va a terminar ahí abajo. Entonces, fíjense que el gráfico va a ser el mismo, pero los puntos que estaban arriba se van a invertir a pasar hacia abajo y por lo tanto sus vectores posiciones también. ¿Sí? La transformación aplica, además de la rotación, una simetría y no es lo mismo. ¿Sí? No solamente en el sentido de orientación de los ejes, sino dónde terminan los puntos respecto a donde habían arrancado, ¿no? Lo mismo, a ver si el punto está acá abajo, ¿no? Ahí, por ejemplo, le aplicamos la rotación y luego al aplicarle una simetría termina del otro lado el punto. Este punto acá, a ver, sería, el punto lo pasé para abajo. Este punto tiene coordenada positiva en X y negativa en Y. Positiva en X y negativa en Y. Se rota. Y ahora respecto de los ejes, tiene positiva en rojo y negativa en Y exactamente igual. Al aplicarle la simetría, si yo lo dejo ahí el punto, ¿sí? Le aplicamos la simetría, ese punto queda ahí. Ahora tiene positiva en rojo y positiva en Y. Entonces le he cambiado las coordenadas. No puede ser, tiene que pasar del otro lado para que siga siendo positiva en rojo y negativa en Y. Este punto P. Muy bien, entonces tenemos dos posibilidades: que tengamos una rotación, si el determinante de la matriz ortogonal o de ortogonalización es 1, y una rotación y simetría si es menos 1. Bueno, como vamos a trabajar con cónicas, vamos a recordar las ecuaciones de las cónicas, las ecuaciones estándar, ¿no? Las que me permiten a mí, a partir de su estructura algebraica, reconocer qué cónica es. Bueno, esta estructura corresponde a una elipse y, como caso particular, si A y B son iguales, a una circunferencia, ¿no? Bueno, una hipérbola puede ser una hipérbola que corte al eje X pero no corte al eje Y, o viceversa, según cuál de los dos términos es negativo, ¿no? Estas dos corresponden a los dos tipos de hipérbola sin rotar, ¿no? La hipérbola, digamos, vertical y la hipérbola horizontal. Bueno, y la parábola, que nuevamente también tiene un coeficiente lineal y uno cuadrático, y depende cuál es el cuadrático para ver si es una parábola con el sentido parabólico sobre el eje Y, o bien positivo o negativo, o sobre el eje X, o bien positivo o negativo, depende cuál sea el término que esté elevado al cuadrado. En este caso, por ejemplo, es una parábola acostada, digamos, a ver si se entiende lo que digo. Bueno, lo que a nosotros nos va a interesar es establecer una relación entre el tipo de cónica y el signo de los autovalores. Entonces, si yo he calculado la matriz, para la matriz A, los autovalores, ¿no? los lambda 1 y lambda 2 de la matriz A, y resulta que esos dos valores tienen el mismo signo, los dos autovalores tienen el mismo signo, o bien es una elipse, o bien es algún tipo de cónica degenerada, ¿no? Algún tipo de cónica que es una recta, o es un punto, o son dos rectas cruzadas. Bueno, si los dos autovalores tienen el mismo signo, o es una elipse o es una cónica degenerada. Si tienen diferente signo, ¿sí? Por lo tanto su producto es negativo, uno es positivo y el otro es negativo, entonces es el caso de una hipérbola. Y si al menos uno de los dos autovalores es 0 y el otro o es positivo o es negativo, eso no importa, entonces estoy en el caso de una parábola.
Como esto es parte del proceso de, de la identificación de la rotación de la cónica, los vamos a calcular los autovalores. Entonces es una forma bastante útil de poder identificar qué cónica estoy trabajando sin tener que llevar la ecuación hacia su forma estándar. Posiblemente después haya que hacerlo igual para identificar los radios o el centro de la cónica, pero bueno, ya de antemano podemos saber qué tipo de cónica es si tengo los autovalores y estudio su signo. Bueno, habiendo hecho todo esto, podemos pasar a un ejemplo. Vamos a tomar esta ecuación cuadrática. Esto tiene término de rotación, 8xy, así que va a ser una cónica rotada. Lo primero que podría hacer yo es ir a GeoGebra y dibujarlo, y ya tener un pantallazo de qué es lo que tengo que estudiar o qué es lo que tengo que conseguir. Esta es la cónica en cuestión. ¿Sí? Yo lo único que hago es poner en la barra de entrada la ecuación que está presentada acá, exactamente como está acá. Y lo que me dibuja es esta hipérbola. Entonces vemos que la hipérbola está efectivamente rotada. Es una hipérbola que por lo tanto voy a tener que determinar el centro de la hipérbola, ¿sí? Dado que está rotada, el centro va a seguir siendo el 0, 0. El centro es la intersección de las asíntotas, ¿no? Y esas asíntotas también las voy a tener que obtener, ¿no? La asíntota que define a la hipérbola, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces vamos a la parte numérica. Para esta expresión cuadrática, la matriz A correspondiente la habíamos definido mediante esta estructura. No necesito volver a descomponer 8xy como 4xy más 4xy y armar todo el proceso. Ya vimos cómo armar la matriz, así que lo único que hago es simplemente armarla, ¿no? 3 menos 3 y en la contradiagonal la mitad de 8. 4 y 4, ojo a los signos acá. A esta matriz A hay que calcularle los autovalores. ¿Sí? Ese paso está abreviado porque corresponde a las clases anteriores. Recordemos que hay que hacer el polinomio característico, que sería el determinante de A menos lambda por I. A ese polinomio característico buscarle las raíces, y bueno, me dio 5 y menos 5, que son autovalores diferentes de multiplicidad algebraica 1 y que por lo tanto voy a obtener espacios característicos de dimensión 1, o lo que es lo mismo decir, cada autovalor tiene multiplicidad geométrica 1. Y como son distintos, los autovectores me van a dar necesariamente perpendiculares. El autovector correspondiente a 5 y el correspondiente a menos 5 entre sí van a ser perpendiculares. Bueno, ¿cómo obtenía los autovalores? Tenía que hacer el núcleo de la transformación A menos lambda por I, siendo lambda primero 5 y luego menos 5. Antes de hacer ese cálculo, bueno, acá me pasé de identificar la hipérbola porque ya lo habíamos hecho el dibujo, pero fíjense que esto tiene sentido con lo que vimos recién. Como los dos autovalores son de diferentes signos, su producto es menor a 0, entonces tiene sentido con el gráfico que hice en GeoGebra. Si no hubiese coincidido, o están mal calculados los autovalores, o está mal el gráfico en GeoGebra, bueno, pareciera ser más probable que estén mal calculados los autovalores porque es un proceso un poco más difícil. Bueno, entonces por ahora todo tiene sentido, es una hipérbola. Vamos a los autovalores. Los autovalores, para 5 me dio este autovalor y para menos 5 me dio el segundo. Así que armé la matriz Q de ortogonalización, que consiste en poner los autovectores como columna. Si este vector y este vector no hubiesen dado con norma 1, los dividen por su norma, los normalizan y arman la matriz Q, ¿no? Dado que el espacio característico admite infinitas bases, pueden tomar cualquiera de ellas para identificar el espacio característico, pero para la matriz ortogonal necesito que tenga norma 1. Entonces, si el autovector no tuviese norma 1, lo normalizan y lo expresan como columna. Sí están obligados a ser perpendiculares, y de hecho lo son. Si realizan el producto escalar, van a ver que dan perpendiculares. Bueno, esta es la matriz Q. El determinante de esta matriz Q da menos 1. Quiere decir que los ejes sufren una rotación y luego una simetría. Esto lo voy a tener que tener en cuenta al momento de identificar cuál es cuál y cómo se comporta gráficamente la hipérbola, ¿sí? Tiene una rotación y una simetría. Es fácil, lo único que hay que hacer es calcular el determinante. Rotación con simetría. Bueno, ¿cómo pasamos ahora hacia la ecuación en los nuevos ejes? Bueno, no hace falta hacer todo el cambio de variable que hicimos. Sabemos que va a quedar lambda 1 por x' al cuadrado más lambda 2 por x' al cuadrado. Lambda 1 y lambda 2 lo tengo, así que simplemente lo escribo.
¿no? Lambda 1 que es 5 por x' al cuadrado menos lambda más, ¿no? Menos 5 que sería lambda 2 por y' al cuadrado igual a 6. La nueva ecuación cuadrática en términos de los nuevos ejes. Si lo quiero llevar hacia su forma estándar para identificar los radios, ¿sí? Bueno, la forma estándar tiene que estar igualado a 1. Así que lo que hago es dividir todo por 6 y acomodar algebraicamente. Ahí vemos que el radio sobre el eje x' es raíz de 6 quintos, ¿no? Acá a está elevado al cuadrado, quiere decir que a es la raíz de 6 quintos. Y el radio sobre el eje y' es raíz de 6 quintos también. En este caso los dos radios son iguales, no hay uno mayor y uno menor. Bueno, ¿cuáles son los ejes principales? Bueno, ya lo sé, los ejes principales son los autovectores, ¿sí? El primero sería 2 raíz de 5 sobre 5, raíz de 5 sobre 5. Este es el primer autovector, este sería el eje U'. Y el segundo, que es este que está acá, es el eje B', que ha sufrido, además de rotarse, se ha invertido, ¿sí? Me tiene que quedar en sentido opuesto al que quedaría simplemente rotándolos. Bueno, antes de ir a las ecuaciones vamos a tratar de graficar esto. Esta es la cónica que yo tenía. Supongamos que la cónica todavía no está, ¿sí? Lo que voy a trazar es los ejes principales. El eje U', a ver si lo puedo ubicar para que se vea. Ahí, el eje U', dirigido por el vector U'. El eje B', que me quedó hacia abajo porque hay una rotación con una simetría, dirigido hacia abajo. Y acá tengo que marcar los radios. Ojo, que los radios, que eran raíz de 6 sobre 5, ¿sí? Raíz de 6 quintos... 6 quintos es un poquito más que 1, así que la raíz cuadrada va a ser 1 y pico, posiblemente, muy cercano a 1. Los tengo que medir no sobre los ejes canónicos, porque esto está en x' y'. Así que tengo que hacer sobre el eje rojo, raíz cuadrada de 6 quintos hacia la derecha, en el sentido del eje rojo, y hacia la izquierda. Y raíz de 6 quintos hacia abajo, que sería positivo, y raíz de 6 quintos hacia arriba, que sería negativo. Eso me permite marcar esos 4 radios, ¿sí? Ahí. Ojo que no está el punto donde termina el vector, ¿eh? Lo que pasa que como es casi 1, daría la sensación de que lo estoy poniendo justo donde termina el vector. No, ¿sí? Si me hubiese dado 2 me hubiese quedado por acá. Bueno, esos son los radios principales, ¿no? Las diagonales forman las asíntotas, porque esto es una elipse, perdón, es una hipérbola. Ahora, esta hipérbola puede estar dibujada cortando al eje rojo o cortando al eje verde. Eso depende de cuál es el término que es negativo. Yo ya la había dibujado, así que cuando traemos la hipérbola acá vemos que como el término negativo es el i, al eje que no corta es el eje verde, ¿sí? Tiene que quedar dibujado de esta manera. Bueno, lo que me falta sería la ecuación de las asíntotas, ¿sí? Las líneas punteadas naranjas, ¿sí? Si esta cónica no hubiese estado rotada, vamos a hacer una cosa, a ver si puedo apagar los radios y el eje. Vamos a pensarlo ahí, un momento. Los radios los necesito. Fíjense que, a ver, vamos a pensar con esta que va hacia arriba, esta, ahí, esa, ¿no? Lo que yo me desplazo desde este centro hasta este punto negro es el radio A. Yo me desplacé A. Y desde este punto hasta arriba, voy hacia arriba B. Quiere decir que esta recta tiene pendiente B sobre A. Pero en realidad este B, como está en contra del eje verde, es menos B. La pendiente de esta recta es menos B sobre A. Y la que va para abajo ahí, esta recta, tiene A, desplazamiento hacia la derecha, y B, en este caso hacia arriba, ¿no? Porque el eje B me quedó para arriba. Así que esta recta tiene pendiente B sobre A. Esto es algo que ya sabíamos, ¿no? Esto, cuando las hipérbolas no están rotadas, bueno, la forma de encontrar las ecuaciones de las asíntotas es esa, ¿no? Una es B sobre A y la otra es menos B sobre A. Esa sería la forma de medirlos. El tema es que ahora nosotros esas ecuaciones de las asíntotas las sacamos como B sobre A, pero en términos de los ejes x' y y', ¿no? B es raíz de 6 sobre 5, A es raíz de 6 sobre 5, me queda raíz de 6 sobre 5, lógicamente me queda 1. El tema es que esto está en coordenadas de la base de los autovectores. Entonces lo tengo que pasar a la base
canónica. Yo quiero la ecuación para poder dibujarla, no con los ejes rojo y verde, sino como para poder dibujarla con los ejes X, Y. Entonces, ¿cómo hago para pasar un vector que está en la base B a la base canónica? Bueno, lo multiplico por la matriz de cambio de base. Si este vector X' y', en realidad la ecuación me dice que Y' y X' son iguales, así que el vector me queda X', y lo multiplico por la matriz de cambio de base, que es esta. ¿No? Esta matriz de cambio de base es la matriz que va de la base V, digamos, esta base rojo-verde, a la base canónica. Entonces, cuando yo lo multiplico de esta manera, me pasa el vector X', que sería un punto que está sobre la recta asíntota, acá, esta, ¿sí? Lo pasa a las coordenadas rectangulares usuales. Bueno, este producto, ¿sí? Si resuelven este producto, llegan a estas dos ecuaciones, de donde vamos a despejar X' en las dos y vamos a igualar. Y acá despejamos Y, y ahí obtenemos la ecuación de la primera asíntota. Vamos al dibujo. ¿Cuál es? Bueno, a ver si podemos apagar todo y dejar solo las asíntotas. Bueno, se dan cuenta que es esta, ¿no? La que tiene coordenada pendiente 3 hacia la derecha, 1 hacia abajo, ¿sí? 3 hacia la derecha, 1 hacia abajo. Tiene pendiente negativa respecto a la base usual, pero respecto a los ejes principales tiene pendiente positiva. Cambia el signo de la pendiente, lógicamente dependiendo desde dónde lo estoy midiendo. Principalmente porque es una rotación con simetría. Es esta ecuación, la que acabo de obtener. Bien, la otra es perpendicular, pero bueno, es perpendicular en este caso porque los radios son iguales, ¿sí? Lo que sé es que esta es B sobre A, la otra es menos B sobre A, así que lo único que va a cambiar acá es que va a tener un signo negativo, va a ser Y igual a menos X, entonces el proceso es el mismo. Multiplico ahora, Y es menos X, así que el vector es X' menos X'. Y', esto era X', Y', ahora es menos X, armamos nuevamente las ecuaciones, despejamos X' en los dos e igualamos, y despejamos Y. Y ahí tenemos la otra ecuación. 3x es igual a Y, volvamos al dibujo, es esta, ¿no? 1 hacia la derecha, 3 hacia arriba, 1 hacia la derecha, 3 hacia arriba, formo esta, y efectivamente son perpendiculares, ¿no? Pero, repito, esto no es que todas las hipérbolas tengan sus asíntotas perpendiculares, así que cuidado. Ahí tenemos los ejes principales, los radios y las ecuaciones de las asíntotas. Podríamos decir que el ejercicio está terminado. Bueno, avancemos ahora con una rototraslación. Lo que acabamos de ver es el estudio de la rotación de una cónica, o cómo estudiamos una cónica que está rotada. Ahora lo que vamos a ver es el concepto de alguna cónica que esté rotada y trasladada, que sufra una rotación y que sufra una traslación. Bueno, una ecuación cuadrática en dos variables ahora la vamos a denominar completa de esta manera. Tiene el coeficiente cuadrático, el coeficiente de rotación, el coeficiente cuadrático en y tiene los coeficientes lineales, que son los que implican que hay una traslación. Cuando tengo el término xy hay rotación, y cuando tengo el término lineal hay traslación. Entonces pueden ser 0, por ejemplo, si m y n son 0 no hay traslación. Si B0 no hay rotación. Si B0 y M0 no hay rotación y hay traslación solamente sobre el eje Y. Y bueno, viceversa si M0. Lo que no puede ser 0 es todo en simultáneo A, B, C, M y N, ¿no? Si no nos queda una tautología, no nos queda una expresión cuadrática. Bueno, y si A, B y C son 0 nos queda una ecuación lineal. Así que tampoco tendría sentido en ese caso. Bueno, lo pasamos a forma matricial ahora. Bueno, necesitamos asociar los tres primeros y lo descomponemos como ya habíamos visto. Esto ya habíamos visto cómo se descomponía de manera matricial. Y ahora el tema es esto que me queda acá, cómo lo paso a matriz, ¿no? Estos dos segundos términos. Entonces, esos los escribimos simplemente como si fuese un producto escalar entre un vector fila y un vector columna, ¿no? Esta es la matriz que conlleva la rotación, los datos de la rotación, de la transformación a los ejes principales, y esta es la matriz que conlleva, o el vector que conlleva la traslación. Bueno, la matriz Q de diagonalización, que esto ya lo habíamos visto, el vector B es Q por B', ¿no? Porque Q, recordemos que es la matriz de cambio de base. Recién lo usamos precisamente en esta manera para encontrar
la ecuación de las asíntotas, y también habíamos visto que Q traspuesto por B es B' si nosotros componemos lado a lado con Q traspuesto. El cambio de base lo habíamos partido de acá, ¿sí? Y lo habíamos llevado acá despejando, pero lo usamos de las dos maneras. Bueno, entonces, cuando le apliquemos la transformación a la matriz A, eso ya habíamos visto cómo había quedado, nos queda de esta manera, pero acá ahora también hay que aplicarle el cambio de base a la matriz XY o a la columna XY. XY es B acá, así que para llevarlo a X', yo no puedo lógicamente tener la primera parte de la transformación en X' y dejar la segunda en XY. Tengo que llevar todo a X'. La primera parte ya vimos cómo quedaba. La segunda vamos a sustituir XY, que es B, por Q por B', acá. Entonces acá me queda MN por Q, ¿no? Que es la matriz de ortogonalización por X', Y'. Entonces el estudio es más o menos el mismo después. Vamos a ver un ejemplo de esto directamente, no hemos agregado mucho. Acá tenemos una cónica que tiene coeficiente de rotación, que es el 4xy, y tiene traslaciones, tanto en x como en y. Bueno, lógicamente podemos repetir el procedimiento de recién, ir primero a GeoGebra y ver con qué estamos trabajando. Vengo a GeoGebra y vemos la cónica. Sí, la cónica en este caso es una elipse, vemos que el centro de la elipse quedaría la sensación de andar por ahí, en un punto por ahí. Sí, además de estar rotada la elipse, el centro se trasladó hacia algún punto que anda por ahí. Tiene una traslación esta cónica, no está centrada en el origen de coordenadas como la hipérbola que hicimos recién. Entonces, vamos a empezar por llevar todo esto a la manera matricial. Bueno, la matriz A nos queda con los coeficientes 2 y 5 en la diagonal principal, y en la contradiagonal la mitad de 4, 2 y 2. Esta sería la matriz A por estos tres coeficientes. Esto lo descomponemos: raíz de 5, raíz de 5, xy, xy igual a 3 octavos. Ahí lo pasamos a forma matricial. Necesito ahora, para la matriz A, el polinomio característico, los autovalores, 1 y 6, ¿sí? Esto un poquitito menos abreviado que el anterior, por las dudas. Tengo autovalores diferentes, así que tengo que tener autovectores ortogonales entre sí. Como tienen el mismo signo, es una elipse, tiene sentido con lo que vi en GeoGebra recién. La matriz de diagonalización Q me queda de esta manera. Una vez que ustedes calculan el espacio nulo y si los vectores que sí tienen que ser ortogonales no quedaron normales, no quedaron con norma 1, los normalizan y ahí arman la matriz Q. Puedo leer de acá que este primer vector, raíz de 5 sobre 5, 2 raíz de 5 sobre 5, es el vector director del eje X', y este segundo del eje Y'. Esta matriz Q, ¿sí? La puedo reescribir de esta manera si quieren, sacándole factor común raíz de 5 sobre 5, o escalar común sería mejor decir. El determinante de esta matriz es 1, así que la elipse tiene solamente una rotación, no una rotación con simetría como el caso anterior. Pasamos todo ahora, a todo lo que está acá arriba, a la forma matricial, pero en los ejes nuevos, ¿sí? Todo esto que está acá arriba. Nos queda acá, en lugar de la matriz A, la matriz formada por los autovalores en la diagonal. Pasamos XY como fila y como columna, X', Y', y acá XY va a quedar Q, la matriz Q, que es acá, ¿no? Lo expresé como con el escalar común adelante, por X', Y'. Bueno, todo esto, esta primera parte ya sé cómo va a quedar. Esta primera parte va a quedar 6x' cuadrado más 1 y' al cuadrado. Pero esta parte va a haber que resolverla, ¿sí? Para ver cuánto nos queda de traslación sobre el eje X' y sobre el eje Y'. Entonces, bueno, resolvamos. Acá lo que hice fue raíz de 5, este escalar lo multipliqué hacia acá, ¿no? Me parece que es más sencillo hacerlo. Recuerden que los escalares se pueden expresar adelante, ¿no? Hay una asociativa mixta con los escalares y el producto matricial, así que lo multipliqué con este vector. Resolvemos ese producto acá, todo este producto que queda, no hay que hacer esta matriz por X', Y', y después por 1, 1, así que lo que me quedó es, bueno, la primera parte ya sabía y la segunda es 3x' menos Y'. Bueno, voy a llevar ahora esta ecuación a su forma estándar para poder identificar el centro de la cónica, el centro de la elipse, y también los radios para poder dibujarla.
Bien, tomo esta ecuación y completamos los cuadrados. Aplicamos el método de completar el cuadrado, ¿sí? Tomo los dos términos que tienen x, le saco factor común 6 para que me quede mónico. ¿Sí? Si sacamos factor común 6 acá, queda x' al cuadrado. Factor común 6 acá, al 3x queda 1 medio de x. Y para que esto sea un cuadrado perfecto, hay que agregarle 1 sobre 16, que lo agregamos sumando y restando. Después vamos a asociar estos tres términos, ¿sí? Y vamos a formar un trinomio cuadrado perfecto. Método de completar el cuadrado, ¿sí? Traten de recordar esto de la escuela secundaria. Bueno, para y' ya es mónico, así que necesito sacarle factor común. Y' al cuadrado menos y', para que sea un cuadrado perfecto le falta un cuarto, que lo agrego sumando y restando, y ahora vamos a asociar los tres primeros. Bueno, cuando asociemos estos tres primeros, nos va a quedar x' más un cuarto elevado al cuadrado, y me va a sobrar el menos 1 sobre 16, ¿sí? Que va a quedar afuera multiplicado por 6, ¿no? Porque hay que hacerle la distributiva del 6. Me va a sobrar un menos 6 por 1 sobre 16. Más, estos tres los asociamos, va a quedar y' menos un medio, que sería la raíz cuadrada de un cuarto elevado al cuadrado, y me va a sobrar el menos un cuarto. Cuando haga 6 por menos 1 sobre 16, o sea, menos 6 sobre 16, que sería menos 3 octavos, más menos un cuarto, me va a quedar menos 5 octavos, que es este número que está acá. Bien, despejamos, ahí terminamos de despejar, este 5 octavos pasa para el otro lado, y casi que tenemos la forma estándar. Habría que reescribir este 6 como un sexto en el denominador, ¿no? Bien, acá abajo para que me quede un sexto como el radio sobre el eje x, y 1 del radio sobre el eje y'. Quiere decir que el centro de esta elipse es menos un cuarto, un medio. Menos un cuarto, un medio. Pero ojo, porque ese menos un cuarto, un medio, está medido respecto a x', y'. Vamos a verlo al dibujo. Los ejes principales son estos, ¿sí? Ya habíamos calculado los autovalores y los autovectores, están ahí. Entonces ahora el centro me dice que es menos un cuarto, un medio. Pero no es menos un cuarto, un medio respecto a los ejes negros. Es menos un cuarto, un medio respecto a los ejes rojo y verde. Quiere decir que tengo que hacer menos un cuarto sobre el eje rojo, menos un cuarto de u, para acá. Y después un medio de b en el sentido positivo de b, porque si hubiese sido rotación con simetría, un medio de b tendría que haberlo hecho para abajo. O sea, apago la cónica, ¿no? Porque la cónica yo en teoría no la tendría cuando hago esto. Tengo los ejes y ahora tengo que hacer menos un cuarto de b para atrás, porque es negativo, y medio b hacia arriba, porque es positivo. Y ahí unir y poner el centro. Menos un cuarto de b, un cuarto de b, ahí me pone el punto centro de la cónica. Menos un cuarto de b, un medio de b. Las coordenadas del punto C respecto a los ejes negros, creo que es lógico que no son menos un cuarto, un medio. Esto es el punto expresado en la base u y b, ¿no? La base de los ejes principales. Ese sería el centro de la cónica. ¿Sí? Bueno, desde el centro ahora me tengo que desplazar los radios mayores y menores para poder dibujarla. Tendría que hacer sobre el eje verde, acá, fíjense que el radio es 1, el denominador, sobre el eje verde 1 para arriba y 1 para abajo. No 1 para arriba en y 1 para abajo en y. 1 para arriba en y', 1 para abajo en y'. Y hacia la derecha y hacia la izquierda, en el sentido de los ejes rojos, en esta línea punteada paralela al eje rojo, raíz cuadrada de 1 sobre 6, o sea, sería raíz de 6 sobre 6 hacia la derecha y hacia la izquierda, para establecer el radio mayor y el radio menor y poder dibujar esa elipse. Bueno, quiero ahora el centro en las coordenadas, no x', y', sino que quiero poder dibujar ese centro, este centro, respecto de las coordenadas negras. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, fácil, lo paso, aplico la matriz de cambio de base. La matriz de cambio de base es la matriz Q, la matriz que me permite pasar de x', y' a xy. Entonces resolvemos esta multiplicación y ahí tenemos las coordenadas del centro respecto de xy. En coordenadas canónicas, en coordenadas de los ejes canónicos. Y ahí tenemos el gráfico. Muy bien, eso es todo para la clase número 11.